Ya aprendimos dentro de fundamentos de administración, trabajamos todo lo que es el concepto de administración en la unidad 1, con lo cual ahí vimos que vamos a trabajar sobre las organizaciones, que es el objeto de estudio de la administración. En la unidad 2 estudiamos todo lo relativo al contexto y por ser las organizaciones un sistema abierto, tenemos que conocer cómo impactan las variables de entorno dentro de la misma para poder tomar decisiones, ¿sí? Y comenzamos con la unidad 3, perdón, terminamos ya la unidad 3, en donde comenzamos con las primeras grandes definiciones que tenemos que dar dentro de nuestra organización, que son las guías de acción y se llaman, todo esto es repaso, pregunta de examen, esas grandes guías de acción, que es lo primero que definimos, se llaman estrategias, sí, bien, bueno, fíjense, unidad 1, unidad 2 y unidad 3 vinculadas porque la estudiamos en ese orden. Todos esos temas ya tenemos que estar sabiendo y dominando, ¿sí? Vamos rápidamente a la unidad 3, que habíamos trabajado todo lo que son procesos y estrategias. Partimos de la definición de administración porque justamente cuando estamos administrando, estamos gestionando y si gestionamos, tomamos decisiones, ¿sí? Las decisiones son, digamos, una acción básica dentro de la administración. Si no tomo decisiones, no gestiono, y si no gestiono, no administro. Habíamos dicho que las grandes decisiones, perdón, las decisiones básicas administrativas eran el qué hacer, el quién lo va a hacer, el cuándo se va a hacer y el dónde se va a hacer. Las decisiones podían ser programadas y no programadas, depende del nivel organizacional donde se la tomen, y podíamos tomarla en condiciones de certeza, riesgo e incertidumbre, que cada una de ellas va a depender de la cantidad de información que yo dispongo, ¿sí? Hablamos también del proceso decisorio, que son los puntos por los cuales yo debo pasar cuando voy a tomar una decisión, que es identificar y analizar el problema, establecer objetivos, buscar alternativas o generar alternativas de solución, evaluarlas a estas alternativas, elegir la mejor alternativa, luego implementarla y por ende evaluar los resultados del proceso decisorio. Habíamos dicho que acá una de las cuestiones más importantes cuando tomamos decisiones es que seamos responsables, es decir, que toda acción que nosotros generemos tras nuestras decisiones, tenemos que hacernos cargo de las mismas, ¿sí? De allí pasamos a lo que es el proceso estratégico. El proceso estratégico es dar las grandes definiciones o las grandes pautas que nos van a servir de base para seguir trabajando con los otros conceptos dentro de la administración. Cuando íbamos a definir la estrategia, trabajábamos con lo que se llama ciclo estratégico, en el cual comenzábamos a través de un diagnóstico con la herramienta que se llama FODA. FODA, en donde tenemos dos grandes áreas que son las de los factores externos que hacen a las oportunidades y amenazas y las áreas internas que son las fortalezas y debilidades de la organización. ¿Para qué? Para que en base a ese diagnóstico nosotros definamos dos grandes objetivos estratégicos que son la misión, que era la misión, estamos repasando, no estoy yo dando clases nuevamente. O sea, esto sabemos. Era la misión. Era un objetivo estratégico, Si no, lo que Ana, debo hacer para cumplir El la misión. proceso hasta llegar a lo que... La razón de una organización para llegar a la cierto razón de ser de una organización. Bien, justo decir Analia, ya que no contestan, vos tirame un nombre que los estás viendo a todos ahí, así hagamos dinámica la clase, ¿sí? Bien, la razón de ser de la organización es la visión, y la visión, ¿qué es lo que era? La imagen futura que espera tener la empresa. ¿A dónde quiere llegar la empresa?
Bueno, es el posicionamiento futuro, es el sueño, es el lugar hacia donde queremos llegar, ¿sí? Nosotros de esta manera vamos a estar definiendo esas guías básicas para definir nuestra estrategia, y esa estrategia la tenemos que poner en acción, que cuando trabajamos con el plan de acción, justamente este es el inicio de la vinculación con el proceso estratégico, perdón, con el proceso administrativo, en donde nosotros planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos. Dijimos que si la trabajamos de manera separada, son funciones administrativas, y cuando están trabajando de manera sinérgica, o sea que ya estamos accionando dentro de la organización, se llama proceso administrativo, ¿sí? Y este proceso se vinculaba dentro de la administración, acá puse el dibujito con las funciones, ¿cómo eran estas de la pirámide y los circulitos? Las funciones operativas. Las funciones operativas que estaban asociadas o definidas como que Niveles de decisión. sí, pero ¿cuáles eran? Son aquellas que generan acciones concretas en la organización y están representadas por las áreas productivas, que cuáles son de manera genérica. Comercialización, gestión de Muy personal, muy bien. Producción, finanzas, administración, ¿sí? Que son las grandes áreas en que se divide la organización y que representan tareas específicas de áreas sectoriales, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que de esta manera el ciclo estratégico orienta y define, porque tenemos las grandes guías de acción para comenzar a trabajar, orienta y define el proceso administrativo, que son las funciones de planificación, organización, dirección y control, y las cuales se traducen en hechos o acciones mediante las funciones operativas, ¿sí? Bueno, ahí quedamos en la clase pasada, que es todo lo que vimos de procesos y estrategias. Esto que está acá es la síntesis de lo que sí o sí debemos saber de la unidad 3. Y bien, pasemos ahora a un momento de debate, de análisis, porque estoy hablando yo sola y no puede ser esta clase, parezco Tato Bores haciendo un monólogo. Entonces, me tomé el trabajo de mandarles el mail con el artículo para que ustedes vayan trabajando en esto que yo les decía, de ir mirando qué es lo que pasa afuera y cómo puedo ir aplicando yo los distintos conceptos que voy estudiando, ¿sí? ¿Algún voluntario que me cuente si pudo identificar algún concepto de los que venimos estudiando en administración? Fíjense en que ya pasamos por 3 unidades: administración, contexto, procesos y estrategia, y vimos un montón de cosas, digamos, nuevas para administrar o gestionar, ¿sí? ¿Algún concepto dentro de la noticia esta? Para los que les llegó el mail y pudieron leer, ¿llegaron a analizar el artículo? ¿Ninguno leyó, ninguno analizó? Profe, a mí no me llegó ningún mail. ¿En qué comisión estás? Profe, a mí tampoco me llegó el mail. A mí tampoco, profe, y estoy con usted. ¿En qué comisiones de práctico están? A ver, levanten las manos a quienes les llegó mi mail. Yo estoy en el grupo 9, profe, y práctico tengo con el profesor Benzoni. Ah, no, porque estás en la lista entonces del profesor Helman. Si tenés Yo convención, en estás Sí, a mí me correspondía estar con el profe Germán, pero decidí venir a sus clases. yo en el eh, 17 con la profe Mariana. sí, Mariana está en otro listado. Bueno, eso vamos a corregir para la próxima vez. Los que son alumnos de Mariana, vamos a hacer que Mariana le mande por el SIU. Bueno, pero hay varias manos levantadas. De las manos levantadas esas,
¿Qué pudieron ver del artículo este? Esta es la práctica que tienen que ir haciendo para aprender mejor la materia y aparte para ir seleccionando artículos interesantes para hacer ustedes en el análisis del trabajo final. Era... Profe, ¿Sí? yo lo hice en Word, Escucho. le puedo mandar al correo porque es bastante largo lo que escribí. Bueno, pero mándamelo a mi correo, pero aparte ahora sinteticemos lo que escribiste. Un Y concepto que hayas identificado. yo identifiqué el contexto, el macroentorno más que nada por el tema de la variable tecnológica que afecta a las empresas. Bueno, muy bien, me parece bárbaro. ¿Qué es puntualmente lo que afecta en este caso? Está bien la tecnología, pero ¿qué de la tecnología? Las noticias falsas, o sea, la divulgación de las noticias falsas. Bueno, la divulgación de las noticias falsas, muy bien. Que eso se da por todo el desarrollo del impacto de las redes sociales, ¿sí? Es una variable de contexto importante a tener en cuenta. ¿Algún elemento más que hayan identificado? ¿Cómo se administraban, cómo se organizaban para crear el comité de crisis? Bueno, sí, eso nos adelantamos a la unidad que viene de la parte de organización, pero está bien, se define, digamos, se sugiere dentro del artículo que haya un comité de crisis que en realidad nosotros cuando decimos comité por ahí nos imaginamos que es una gran empresa y que son 4, 5, 6, 7 personas, digamos, que se dedican a esto. Cuando la empresa es pequeña y nos toca esto de que haya malas noticias, digamos, en las redes sociales y el comité se reduce por ahí al dueño y un administrador más, pero se reúnen, digamos, para analizar y ver qué es lo que está sucediendo y cómo se controla la situación, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué otro punto más pudieron identificar dentro del artículo? También se encuentra el diagnóstico y las estrategias. Bueno, también se lleva a cabo un proceso de toma de decisiones en el cual se hace un pequeño diagnóstico, ¿sí? Y se define una estrategia para ver, digamos, cómo vamos a trabajarlas a estas malas noticias. ¿Qué opciones tendríamos para una mala noticia en la red? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando le ponen un comentario en la red que no les Lo que gusta? Lo mismo las pasa con las empresas, empresas. Un análisis sí, enojado. pero las empresas lo analizan un poco mejor para que, por ejemplo, si depende de la gravedad de lo que se difundió, porque al llevarlo a tribunales, por ejemplo, se podría generar una mayor difusión y generar un efecto de algo que yo había leído, no me acuerdo, efecto Streisand, Traizan, sí. y generar una mayor difusión de lo que ya era y era hacer una bola más grande nomás que podría generar más conflicto para la empresa. ¿Recuerdan eso que nosotros habíamos analizado cuando vimos el proceso decisorio? Que cuando tomábamos una decisión teníamos que ser conscientes de la decisión que estábamos tomando. O sea, por ahí si publican algo que no me gusta de mi empresa, enojarme y salir, digamos, abruptamente a responder algo, por ahí quizás no es lo más adecuado, ¿sí? Tengo que justamente hacer una evaluación y ver cuáles son los posibles impactos, porque por ahí la opción es no responder nada y dejar que solo, digamos, muera el comentario. O bien no responder nada y hacer otro tipo de publicación que, digamos, que aclare la situación sin estar, digamos, pendiente de la noticia en sí, ¿sí? Fíjense en que ahí es lo que estudiamos dentro de lo que es la parte, si bien les nombra el tema de estrategia, está más asociado a lo que analizamos dentro del proceso decisorio, ¿sí? ¿Algún punto más que hayan visto muy bien lo que identificaron hasta el momento? Lo de contexto, lo de organización, lo de decisión. ¿Algún elemento más que hayan identificado? A ver, yo les copié algún párrafo para los que, bueno,
no les llegó, después les pasamos, le voy a pasar a los profes para que les pasen el link en el grupo de WhatsApp. Bueno, y dentro de la parte de variables de contexto, es importante que todo lo que es manejo de redes por ahí tiene un mayor impacto que lo que son las noticias periodísticas en sí. Sí, eso porque ha habido un cambio dentro de las culturas y las redes sociales han pasado, digamos, a ser un elemento muy importante de difusión dentro de lo que es dar a conocer una noticia. Bien, esto más que nada para que ustedes se acostumbren a ir haciendo análisis de artículos que por ahí les resulten interesantes y que vayan viendo que todo lo que aprendemos tiene una aplicación directa en lo que son nuestras organizaciones y lo que es nuestra vida cotidiana, ¿sí? Bien, de las 3 unidades que ya vamos viendo, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que les haya quedado poco claro? Porque ya tenemos que ir preparándonos para el parcial, tenemos que ir teniendo selladas las unidades para no estudiar todo a último momento. Hoy, dado que vamos a estudiar planificación, sí, ¿Hasta qué unidad entra en el parcial? hasta la de planificación. Así que Gracias. ya lo que vamos viendo tienen que ir teniéndolo totalmente estudiado y cerrado porque hemos repasado un montón de veces. Ahora con los profes de práctica van a tener algún tipo de ejercitación para el parcial, ¿sí? Para que nos vamos preparando, pero bueno, la idea es que aprovechemos también las clases teóricas. Si alguna cosa les quedó, algún concepto les quedó con alguna duda, que podamos ir revisándolos con tiempo. No podemos estudiar 24 horas antes la materia, ¿sí? Porque vamos a tener vamos a tener falsas noticias en nuestra cabeza por querer llenar la cabeza el día antes, ¿sí? Bien, hoy vamos a comenzar con la unidad de planificación. Ya lo que es planificación lo nombramos varias veces. ¿En qué ámbito lo nombramos? Hace un ratito lo nombramos. Cuando En el proceso trabajamos administrativo y las funciones hablamos en administrativas. el proceso administrativo, hablamos en las funciones administrativas. ¿Cuándo más también definimos planeación? Antes de esto, antes de hablar de procesos, que es una de las primeras cosas que hicimos. Cuando definimos administración. Sí, muy bien. Cuando definimos administración, nosotros decimos que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos organizacionales en pos del cumplimiento de un objetivo. Ya hablamos de planeamiento también cuando revisamos el proceso del ciclo estratégico y vimos que una vez que nosotros definimos nuestra estrategia, pasamos a los planes de acción, que básicamente lo que se hace es una planificación, ¿sí? Ya venimos, digamos, trabajando en varias partes, con lo cual lo que vamos a hacer ahora es una función para luego poder integrarla dentro de lo que es el proceso. Entonces vamos a comenzar a ver cómo se define, cuál es la naturaleza, cuáles son los tipos de planes, las herramientas de planificación, los horizontes del planeamiento, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros comenzamos a planear, con dos las cuestiones, digamos, ¿sí? Profe, ¿podría ¿Pueden mostrar el retroceder? anterior, por favor? El anterior es lo mismo que dice el programa. El mapa conceptual, es lo mismo que dice el programa, nada más que está armado como un mapa conceptual. Para que ustedes tengan, digamos, bien identificado todos los temas que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Bien? ¿Paso nomás? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros decimos vamos a planear una fiesta? ¿Sí?
Y lo primero que definimos es básicamente el objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo de la fiesta? Bueno, vamos a planificar una reunión para festejar el término del cuatrimestre, que el 90% de los alumnos hayan aprobado con más de 8, con lo cual todos deberían aprobar. Y vamos a festejar, digamos, que terminó la pandemia. Ese es el objetivo que nosotros nos proponemos, hacer un festejo a fin del cuatrimestre. ¿Les parece bien? Sí, profe. ¿No? ¿Hacemos un festejo o no? Sí. Festejamos que aprobamos, que Sí, aprendimos profe, a usted administrar, pone la casa profe. y nosotros vamos. que Con el chupín. aprobamos, no, vamos a hacer al aire libre por una cuestión de protocolo, ¿sí? Obvio. Bueno, en el Vamos patio de su entonces, una vez casa. que nosotros, bueno, una vez que nos ponemos el objetivo para planear esta fiesta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya estuvieron diciendo Organizar, profe. algunas cosas, ¿sí? Para poder cumplir con ese objetivo de hacer una fiesta de fin de curso y de cierre de la pandemia, pensemos en positivo que va a terminar ya todo esto. Tenemos que ver cuáles son las acciones que nosotros tenemos que seguir para poder cumplir con ese objetivo. ¿Cuáles son las acciones? Y son todas las cosas que tenemos que hacer puntualmente. Desde esto que ustedes decían, bueno, tenemos que definir un lugar donde reunirnos, tenemos que definir si vamos a comer algo, tenemos que definir qué es lo que vamos a comer, si cada uno va a pagar los suyos y de dónde, digamos, vamos a buscar los recursos. Tenemos que definir si vamos a poner música, si alguien la pone o si contratamos. Si contratamos, obviamente ya implica que tenemos que ir juntando fondos, digamos, para hacer frente a los gastos que puede generar. Entonces, fíjense en que cuando yo defino algo, cuando yo planeo algo a futuro, que esto justamente la planeación implica que yo estoy mirando al futuro y diciendo que voy a cumplir con determinado objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que definir las acciones, los pasos que yo voy a ir dando para llegar en el tiempo, digamos, con ese objetivo cumplido, ¿sí? Planificar básicamente es eso, que yo me pare, esto que les puse ahí a manera de preguntas, preguntándome dónde estoy yo y dónde quiero llegar, ¿sí? El dónde quiero llegar es justamente el objetivo que me estoy poniendo. Quiero llegar contento a aprobar la materia, con lo cual tengo que generar toda una serie de acciones intermedias para que, cerrado julio, yo tenga el 8 en la libreta, haya aprendido administración y tenga, digamos, la materia aprobada. Bien, de esto básicamente se trata Profe, de explicar, ¿sí? para aprobar la materia, para promocionar, ¿tenemos que sacar 8 en los dos parciales? Tienen que sacar 7 en los dos parciales. Yo si digo 8 es porque, bueno, desde la primera clase que estamos diciendo que todos mis alumnos, yo siempre digo que el estándar de nota de mis alumnos, ¿se tildó lo mío? Sí. Sí, profe. Sí, profe. No, formalmente aprueban la materia con 7, pero yo el estándar de alumnos que pretendo es 8 para arriba, o sea, ustedes tienen la obligación moral de sacarse 8, ¿sí? Porque van a ser no eficaces, sino que van a ser eficientes, ¿o no? Sí, profe. Qué presión, 9 profe. también. 9 ¿Qué también. presión? 9 y 10 también acepto, obviamente. Fíjense en que todo aplicamos. Profe, en el promocional, lo que estamos en el promocional también es lo mismo. Los que están en el promocional tienen que aprobar sí o sí con 7, ¿sí? Y tienen el trabajo final. Eso es lo formal dentro de la materia. Yo precisamente me dedico y armo clases exclusivas para ustedes, les busco material, les mando mail, los motivo, hago que ustedes se interesen por la materia, que las profesoras en clases prácticas estén también, digamos, con la misma sinergia mía y que los ayuden, los hagan hablar, los hagan preparar los informes,
porque justamente pretendemos no el 7, que es el estándar, y que eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de control, vamos a ver bien qué es el estándar. El estándar es el 7, pero no queremos un 7, queremos que ustedes realmente aprendan la materia, la aprendan bien y se saquen de 8 para arriba, ¿sí? Ese puede ser un, digamos, en realidad es el objetivo que nos ponemos dentro del equipo de trabajo nuestro. Fíjense, nuestro objetivo es que ustedes aprueben la materia con 8 o más. Esto es mirar al futuro, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que todas estas acciones que nosotros tenemos marcadas acá implican que las clases están preparadas exclusivamente para ustedes porque si ustedes ven, no son las mismas filminas que están colgadas en el aula, siempre, digamos, traemos cosas distintas, simplificamos mucho los modelos para que les resulte más simple y si ustedes después van leyendo de la bibliografía, como acordamos el primer día, deberían ir comprendiendo y aprendiendo los conceptos día a día. Aparte acordamos que ustedes todos los días tenían que ir leyendo 1 hora diaria. Con las profesoras nos reunimos una vez a la semana, una vez cada 15 días y rápidamente evaluamos, digamos, cómo vamos avanzando con la teoría y las prácticas y si tenemos que generar algunas acciones adicionales. Tienen los grupos de WhatsApp donde ustedes tienen la posibilidad de consultar todas las dudas que tienen. Ahora armamos con las profesoras una especie de controles de lectura que no son obligatorios, sino para que ustedes puedan ir viendo de las 3 unidades cómo están parados con los conceptos y ante una eventual prueba, digamos, cómo se calificaría. Entonces, fíjense en todas las acciones que nosotros vamos definiendo, además de estar los martes y los jueves con ustedes en clase, ayudándoles a que ustedes aprendan, ¿sí? El aprendizaje no depende de nosotros, depende de ustedes. Nosotros lo que hacemos es guiarlos y acompañarlos y tratar de mostrarles la materia lo más accesible posible. Bueno, todo esto son acciones que nosotros venimos realizando justamente para que ustedes aprueben acá la materia con más de ese 7 que es el 7 formal, ¿sí? Esto es lo que planificamos y lo que queremos a futuro. Y queremos, digamos, que ustedes tengan una formación diferente porque el mundo ha cambiado y porque necesitamos imperiosamente que comencemos a trabajar de otra manera y con otro tipo de responsabilidad. Entonces, esto es mirar a futuro, definiendo un objetivo y definiendo todas las acciones que fíjense en ustedes cómo van concatenadas entre la teoría y la práctica para que ustedes puedan tener los conceptos entendibles con ejemplos y sean capaces de poder aplicar la materia en las distintas situaciones que les toca vivir, ¿sí? Bien, eso es planificar, eso hacemos con la materia justamente cuando nos sentamos y vemos cómo vamos a abordar todas las acciones de enseñanza para que ustedes tengan a mano los conceptos de manera simple, ¿sí? Fíjense en que acá en la planificación, como esencia, digamos, son 2 acciones importantes. Una es que determinamos objetivos y la otra es definimos cuáles son los medios para alcanzarlos. Cuando decimos los medios, acá estamos hablando, digamos, de todos los recursos que nosotros necesitamos para cumplir con esos objetivos. Acciones asociadas a recursos, ¿sí? Bien, cuando estamos en un proceso de planificación, nosotros tenemos que preguntarnos en primer lugar qué objetivos queremos lograr. Y ustedes yo creo que dijeron, no, quiero el 7, ¿sí? Nosotros dijimos, no, queremos 8 en adelante, mínimo, 8 mínimo, ¿sí? La segunda pregunta que nos hacemos cuando estamos planificando es decir, bueno, ¿cómo podemos conseguir nuestros objetivos? A ver, ¿cómo van a hacer ustedes para conseguir ese 8? Estudiando. Estudiando, Esforzándonos bueno, más. esforzándonos. ¿Qué significa esforzarnos más? En términos de administración.
Si yo, por ejemplo, lo entiendo como, si viendo que en una hora no estamos entendiendo, le dedicaría un poco más de tiempo para poder entender, digamos. O buscaría otra forma para entender, tipo, me esforzaría para aprender bien, digamos. Bueno, Que ¿qué estás están más haciendo? recursos. Bueno, ¿cuáles serían esos recursos? Bueno, están diciendo muchas cosas interesantes, pero seamos más concretos. ¿Cuáles son los recursos? Esto de esforzarme más, El tiempo. leo más tiempo y no entiendo. Me estoy esforzando, estoy siendo eficiente. Miro las clases, mirando las clases. Bueno, por ahí vamos yendo, más que mirando las clases, porque yo puedo estar mirando y en realidad estoy pensando en qué mañana Bueno, prestando atención. prestando atención y qué más importantísimo que yo Consultar las dudas. Relacionado con... interactuando muy bien, consultando. Yo cómo me esfuerzo más. Y por ahí esforzarme más no es dedicarle más tiempo a leer lo que no entiendo, ¿sí? Porque puedo pasar 3 horas leyendo y releyendo y no lo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquello que no entiendo, como estrategia, lo anoto y lo consulto en clase, ¿sí? Profe, Y relacionando cuando con la yo vida cotidiana también. y otra de las cosas es justamente todo esto que vamos viendo y que es uno de mis objetivos, que ustedes justamente por eso siempre les traigo artículos, siempre les hago preguntas, siempre les pido ejemplos, es que ustedes puedan visualizar lo que están aprendiendo, lo puedan visualizar en la vida cotidiana. Por eso les digo que miren las noticias y que traten de identificar si hay algún concepto de administración y lo analicen, ¿sí? O sea, de que generemos un proceso consciente. Que yo esté sentado en estos momentos frente a la clase, escuchándome a mí, ¿sí? Y si no estoy realmente siendo responsable con el estudio de la materia, es decir, que voy leyendo, la voy entendiendo, muchas veces en las clases presenciales, yo digo que pasamos del odio al amor y del amor al odio porque los puedo identificar más y muchos me dicen, profe, pero a mí me da vergüenza, soy tímido. Bueno, justamente a los que tienen vergüenza o los que tienen timidez, les pregunto más y los hago hablar más, con lo cual primero me odian, pero terminan, digamos, queriéndome al fin del cuatrimestre cuando superan esto de que me da vergüenza hablar, ¿sí? Porque si estamos en esta carrera, yo les comento que sí o sí tenemos que hablar un montón y tenemos que hablar técnicamente y tenemos que sabernos expresar conforme a lo que venimos estudiando de conceptos técnicos, ¿sí? Y eso cómo se logra? Se logra justamente ejercitándose. Entonces, ¿cómo conseguimos este objetivo de aprobar con más de 8? Decían, esforzándonos, sí, ese esfuerzo implica que yo voy a interactuar de una manera diferente. Muchas veces leer más o estudiar más no es, digamos, la manera de esforzarnos. Sí, cuando estoy en clase, de poder justamente ir haciendo un seguimiento de lo que yo entendí o no entendí, interactuando, digamos, cuando yo hago las preguntas. O sea, cuando yo pregunto, tienen que levantar todos la mano y tienen que contestar todos. Y si no tenemos tiempo, digamos, para que todos contesten, al menos ustedes anotar cuál sería su respuesta, ¿sí? Y que inclusive después la pueden consultar porque tienen el acceso a nuestros mails, tienen los grupos de WhatsApp con los profesores, y son herramientas que hoy ustedes tienen disponibles para poder ir llevando la materia al día, ¿sí? Entonces, bien, conseguimos nuestros objetivos esforzándonos más, conseguimos nuestro objetivo quizás no estudiando solo porque me cuesta un montón y bueno, me junto con un compañero que es responsable y hace que yo cumpla con mis tiempos de estudio, que es en realidad la pregunta 3, que dice cuándo se deben ejecutar las acciones y en realidad si tienen que interactuar conmigo, lo ideal es que lo hagan, digamos, en el momento adecuado, o sea, cuando estamos en clase. Está bien, podemos comunicarnos después por mail, que con varios de ustedes ya he tenido contacto porque me han pasado tareas que yo he pedido o me han respondido, digamos, a alguna consulta.
Pero y el cuándo tiene que ser preciso. Si yo defino que es hoy, mañana, la semana que viene, y tengo que ejecutarlo de esa manera, ¿sí? Justamente para eso planifico para organizarme en mis tiempos, en organizarme con las metodologías que yo voy a estudiar. Quizás yo venía, digamos, acostumbrado a que me sentaba con el libro y me estudiaba de memoria el libro y después pasaba y recitaba en el frente todo el libro, ¿sí? Hoy la metodología en la universidad no es esa la más adecuada porque lo que yo tengo que saber es entender los conceptos, internalizar los conceptos. ¿Qué significa internalizar los conceptos? Profesora Analía, ¿sus alumnos están internalizando los conceptos? Definitivamente creo que sí, Moni. Le falta entender qué significa internalizar, pero los conceptos sí se nota en las conclusiones que sacamos en clase, en la participación de los chicos, así que bueno, muy contenta con la participación de los chicos y con su colaboración en que cada cosa que dicen enriquece la clase y los enriquece a todos, así que está bueno los ejemplos que surgen en la clase, indica que internalizaron los conceptos que estamos trabajando. Bueno, muy bien. Internalizar, que es una palabra que la van a escuchar mucho en mi boca, significa que yo hago mía las cosas, ¿sí? Yo tomo como mío esas herramientas que estoy aprendiendo. No las aprendo porque es obligatorio en la materia, sino que las aprendo y las tomo porque realmente son herramientas que me van a permitir trabajar de una manera diferente, ¿sí? Bien, fíjense en el cuarto punto, cuando yo planifico, tengo que ver todo el tema de recursos, ya sea recursos humanos, tecnológicos, financieros. Hoy por hoy el tema del recurso tecnológico es importantísimo, de tener una buena conexión, no solo para las clases, sino para poder después eventualmente compartir con mis compañeros alguna reunión de estudio. ¿Alguno de ustedes está estudiando ya de manera virtual en equipo con otros compañeros que se hayan conocido, que sean amigos? Sí, profe, a poco, pero sí. Un poco, pero sí. Bueno, una vez que tengo resuelto el tema de los recursos, de saber qué es lo que necesito, sí, recién decíamos que si vamos a hacer una fiesta a fin del cuatrimestre y tenemos que tener, digamos, un espacio físico, tenemos que ver, digamos, qué va a incluir la fiesta, si va a ser solamente una reunión, si va a haber una guitarreada, si vamos a comer algo. Entonces todo ello implica, digamos, que yo vea qué es lo que necesito a nivel de recursos para cumplir con ese objetivo, ¿sí? Obviamente, digamos, esos van a ser los resultados. Y luego de que yo llego en esto que mostrábamos al principio, yo estoy definiendo en este momento, en el estar en este punto, estoy definiendo, digamos, todas esas cuestiones. Cuando pase el cuatrimestre, de acá, porque yo defino un periodo de 4 meses, digamos, para cumplir mi objetivo, yo acá voy a poder evaluar si lo cumplí o no. Resulta que pasaron los 4 meses y nos quedamos tristes, profesora Analía, porque no tuvimos fiesta. Usted el año pasado sí tuvo una fiesta, ¿eh? Hicieron festejo, no me invitaron, pero bueno, hicieron festejos. No, el año pasado, Moni, salió con los chicos de la comisión ¿cómo lo habíamos llamado? No me acuerdo, pero era como una fiesta virtual. Uno de los chicos puso música que compartió y bueno, y cada uno trajo algo para tomar. Algunos trajeron una cerveza, había una chica que tenía un vino con algo más que mezcló. Y bueno, y estábamos como en el Zoom, quedamos un grupito un poco más reducido y lo compartimos. Y bueno, salió un poco sin mucha organización previa, pero estuvimos un rato más después de la clase, el último día de clases.
Así que de última, si seguimos en esta situación de aislamiento, bueno, en lugar de hacer una fiesta, tenemos que pensar una posibilidad de que no sea en un espacio físico, sino que sea en algún espacio virtual. Bueno, fíjense ustedes qué interesante, me acuerdo mucho de la reunión de ustedes, Analía, porque me llamó la atención que tenían música de fondo, tenían un disjockey, digamos, y la estaban pasando bárbaro. Fíjense en qué interesante que nosotros decimos, bueno, queremos hacer un festejo a fin del cuatrimestre. Y alguien dijo, ¿en qué casa? Y no necesariamente, digamos, necesitamos de la casa, porque podemos definir que la idea es compartir e interactuamos de manera virtual. Entonces, el tema del recurso lugar, si es simplemente, digamos, compartir y sigue la pandemia y no podemos ser más de 20, con lo cual, digamos, si somos 20 no vamos a estar festejando porque queda un montón afuera. Pero en ese caso el recurso de espacio físico, digamos, no es una limitante, ¿sí? Podemos hacer, sí, digamos, un festejo compartiendo virtualmente, por ahí sería interesante, digamos, poder conocerle las caras a todos, ¿sí? De que se pongan todos en pantalla y podamos vernos. Pero bueno, sería una forma también de cumplir el objetivo y en donde ese recurso, digamos, no es una limitante, el de tener el espacio físico, ¿sí? Entonces yo cuando planeo, me posiciono en un lugar y miro hacia el futuro, ¿sí? En la planificación lo que estoy haciendo es mirar hacia el futuro y definir un objetivo que yo quiero cumplir. Obviamente esa va a ser la primera parte de las definiciones porque después tengo que trabajar con todas las acciones una a una, todas importantes, sí, todas escritas y todas definidas, todas las acciones que yo tengo que realizar justamente para llegar a los 4 meses y cumplir con ese objetivo. Bien, cuando nosotros hablamos de lo que es el proceso de planificación, ¿sí? El primer punto es definir los objetivos, que cuando hablamos del caso de una organización, obviamente decimos en qué negocio deberíamos estar y qué es lo que queremos lograr. Cuando escuchan estas frases, ¿a qué les suena? ¿En qué negocio queremos estar y qué queremos lograr? Ya lo trabajamos en otro, hace poquito. Visión. En otro ámbito. Exactamente, estamos en este punto, digamos, cuando decimos en qué negocio deberíamos estar y qué queremos lograr, estamos parándonos en un marco de acción de decir quiénes somos como organización y a dónde queremos ir como organización. Nosotros siempre que planifiquemos, la planificación se puede dar en los 3 niveles también. Así se acuerdan cuando las decisiones decíamos que se daban en los 3 niveles que son el cuando vamos a la pirámide, ¿cuáles son los 3 niveles donde dejé la pirámide? Cuando estamos acá, Jerárquico, intermedio, Alta bueno, decisión. alta, intermedio. bueno, pero les demos nombres más atractivos. El de la alta, ¿cómo se llama? Alta, intermedio y baja, no. ¿Alta qué? Alta decisión. Alta dirección. Bueno, alta dirección. Intermedia de vamos a administración. Intermedio o administrativo y el nivel inferior o operativo Supervisión. o de supervisión. ¿Se acuerdan que eso habíamos dicho? Sí, supervisión, que habíamos dicho que nosotros a la pirámide, desde que empezamos a trabajar con el proceso decisorio y que habíamos visto que las decisiones se dan en los 3 niveles de la organización, en el estratégico, táctico o administrativo y en el inferior o de supervisión se toman decisiones. Bueno, cuando hablamos de planificación, de la misma manera, nosotros planificamos en el nivel superior, en el nivel medio y en el nivel inferior. ¿Serán distintas planificaciones? ¿Cuál es el hilo conductor?
Son distintas las planificaciones que hacen en el nivel superior, en el nivel medio y en el nivel inferior. ¿Qué piensan ustedes? Los El planes son objetivo sería. diferentes. ¿Eh? ¿Qué sería el objetivo? El supervisor, por ejemplo, del call center. ¿Algunos trabajan en un call center? ¿Hay alguien que trabaje en el call center? Debe haber algunos porque es ¿Ninguno? Qué alegría que no trabajen, me alegra que no trabajen en call center. Bien, no sé qué es lo que pusieron en el chat. A ver, vamos a dejar de compartir. El objetivo es el mismo, lo que cambia es cómo llegan a ese objetivo. Bueno, ¿cuál objetivo es Juan? ¿Cuál objetivo es el mismo? Yo les pregunté, ¿son distintas las planificaciones que hacen en los 3 niveles? ¿Qué les parece a ustedes? Planifica el dueño de la empresa y lo que está planificando es tener un crecimiento en el mercado, ¿sí? Por lo cual el gerente de comercialización planifica que tiene que incorporar 3 provincias más para realizar ventas, ¿sí? Y por lo tanto, los vendedores tienen como objetivo realizar más ventas por Internet. Todos trabajan para Son cumplir las una mismas. misión. Todos trabajan, digamos, con un objetivo general, ¿sí? Idéntico. Pero fíjense en que la tarea operativa de la planificación, si bien el objetivo establece un lineamiento, son específicas de cada área, ¿sí? Cada uno tiene una planificación dentro de su ámbito de trabajo, que obviamente está relacionado por el objetivo general. Cuando nosotros planificamos, siempre lo que nos va a estar, digamos, uniendo dentro de la organización o haciendo que trabajemos de manera coordinada, armónica y coherente, es justamente la misión y la visión de la organización. Yo no puedo planificar sin tener en cuenta, digamos, y mirar hacia arriba cuáles son nuestros objetivos generales. Después, digamos, cuando hago la tarea específica, sí, por áreas operativas, tendré diferencias en los ámbitos de trabajo que estoy realizando, pero siempre el objetivo general es el que va a unificar tanto el trabajo de planificación como de organización, de dirección y de control, ¿sí? Bien, a ver dónde estábamos. Bien, fíjense, vamos avanzando y decimos que la planificación se refiere al proceso. Cuando tengamos que dar una definición de planificación, si quieren tomar como base la definición de administración, que ustedes dicen es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de la organización para cumplir con un objetivo. Yo sé que la planificación forma parte del proceso administrativo, entonces puedo decir que es una fase o etapa del proceso administrativo que me permite definir las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Ese proceso de planificación me permite enunciar anticipadamente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y quién lo va a hacer, ¿sí? Si volvemos al tema del ejemplo de la fiesta de fin de cuatrimestre, decir qué voy a hacer, bueno, vamos a tomar la propuesta de la profe Analía y vamos a
definir que queremos en realidad compartir un momento importante, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de manera virtual porque si no, en realidad la gente que está en Corriente tiene todo un trastorno, digamos, para cruzar el puente, para venir hasta acá y queremos estar todos, queremos festejarlos. ¿Cuántos somos hoy en línea? ¿Cuántos estamos? No veo yo acá los participantes. Queremos estar, 150. bueno, uy, estamos en descenso, ¿eh? Venimos de los 200 a 150. Bien, queremos estar los 200 en la fiesta, entonces lo vamos a hacer virtual. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer el 31 de julio. ¿Y quién ha de hacerlo? Y bueno, vamos a definir en cada una de las comisiones, vamos a definir equipos de trabajo para que se encarguen de distintas cosas, ¿sí? De la música, de generar la motivación, digamos, para que todos participen, de ver si hacemos algún juego en línea. Bien, entonces definimos responsabilidades para ver quién se va a encargar de cada cosa. Fíjense en ustedes qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo y quién lo ha de hacer. Son todas las cosas que tengo que definir yo, cuando acá en la figurita esta les decía, tenemos que recorrer todo este camino para cumplir con el objetivo. Entonces vamos a organizarnos en relación a todas las acciones que tenemos que realizar y ver con qué recursos tenemos que contar para cumplir con el objetivo. Bien, otra definición de administración es el conjunto de actividades que conducen a la formulación de planes para el logro de los objetivos. Acá reemplazamos formulación de planes por la definición de acciones o tareas específicas, digamos, para el logro de los objetivos. Nuevamente, los dos temas importantes, determinación de objetivos y los medios de alcanzarlo. Está bien, pero me pasé yo de la filmina y volví para atrás. Definimos los objetivos, fíjense en que siempre esos objetivos están en relación a las grandes definiciones de misión y visión. Luego dice, analice las diferencias. ¿Qué son las diferencias? Es justamente la brecha en donde yo estoy parado hoy, que en el caso de aprobar la materia sería contar con solamente los conocimientos de 3 unidades de la materia, y qué resultados queremos tener, y justamente queremos conocer todas las unidades para comprender la materia de manera integral, ¿sí? Entonces, hay una brecha de conocimientos que yo tengo que terminar de incorporar y, digamos, hacerlos míos para cumplir con el objetivo. Los planes, bueno, podemos dentro de los planes definir que vamos a trabajar con un grupo para estudiar, que vamos a generarnos el hábito de estudiar todos los días, que vamos a ponernos la consigna de hablar en clase, de consultar en clase, de traer nosotros, cada uno de ustedes, un artículo para comentar y decir, profe, mire, yo acá encontré este artículo y acá me pareció interesante analizar el concepto de productividad como paradigma de la administración. Traer ustedes y no que yo les mande. Me dan la sorpresa de que ustedes analizan los artículos y lo van poniendo como ejemplo cuando nosotros vamos avanzando con los distintos temas, ¿sí? La implementación es justamente todo lo que defino como plan. Yo hice mi plan para estudiar la materia, me senté y armé y definí cada una de las acciones, pero resulta que después dije, me voy a levantar a las 8 y nunca me levanté a las 8. Voy a hablar con la profesora y le voy a hacer la consulta de todo lo que tengo anotado y resulta que anoté y nunca le consulté a la profesora. Entonces sí, armé un hermoso plan, pero el plan no puede quedar escrito, ¿sí? Solamente el plan tengo que implementarlo, es decir, tengo que llevar a cabo cada una de esas acciones que yo definí, tengo que llevarla a cabo. Y obviamente, llegado el fin del cuatrimestre, tengo que comprobar el cumplimiento de los objetivos. ¿Y qué puede pasar? Y bueno, aprobé la materia con 7,
pero resulta que no fui honesta conmigo y no la aprobé, digamos, yo sola, sino que la aprobé con ayuda de mi compañera que me ayudaba en todo. Y entonces cumplí el objetivo y en realidad era aprender la materia y por ende aprobarla, ¿sí? Entonces siempre que yo hago un proceso de planificación, esto lo vamos a ver cuando cerremos todo el proceso administrativo con el control, yo planifico, yo luego de planificar tengo que ejecutar lo que yo definí y por ende, una vez que llegué al periodo de tiempo, cumplí el objetivo, tengo que evaluar cómo cumplí ese objetivo. Otra opción sería, y sí, aprobé la materia con 10, pero terminé estresada. ¿Se acuerdan el ejemplo que no era el mejor ejemplo de ser eficiente aprobando la materia si termino con estrés? En el camino tengo que trabajar yo mi inteligencia emocional para poder estudiar la materia, disfrutarla la materia, estar feliz con la materia y no estresarme con la materia, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto forma parte de las definiciones de lo que yo hago cuando estoy planificando y que esto deberían, digamos, ahora aplicarlo todos aquellos que han comentado en algún momento que tenían inconvenientes con el tema de la administración de los tiempos. Planificar entonces cómo van a hacer un uso eficiente de sus tiempos. Fíjense en que lo primero que tienen que definir es cuál es el objetivo que ustedes quieren, ¿sí? ¿Cómo van a distribuir su Disculpe, le tiempo en pregunto. función a su objetivo? ¿Sí? Yo tengo un concepto de planes, pero no lo entiendo muy bien. A ver. El año pasado lo saqué porque este es mi segundo año. ¿Sí? Constituyen un método racional para el cumplimiento de los objetivos preseleccionados. ¿Qué sería un método racional? Un método racional significa que ¿te acordás cuando vimos decisiones y dijimos que las decisiones son racionales? El racional significa que yo lo hago de manera consciente. Que sea un método significa que hay cierta metodología y ciertos pasos que he seguido de manera consciente para definir todo esto, digamos, dentro del plan. Digamos, una opción más de definición de planificación. Método racional significa que has seguido ciertas pautas para poder definir cuáles son las acciones que vos vas a seguir para cumplir con ese objetivo, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Se me complicaba con el racional, no me acordaba El racional es que tiene que ser consciente. Cuando nosotros hablamos de cuestiones racionales, que tenemos que concientizar las cosas, es decir, no lo hago en automático, sino que lo analizo, veo y tomo una decisión, ¿sí? Defino conscientemente. Que los niveles, cuando hablamos de conciencia, los niveles de conciencia después van a estar asociados a los niveles de responsabilidad. Y hice algo y lo hice, digamos, introspectivamente y no lo analicé. Bueno, después me tengo que hacer cargo si no me salieron bien los resultados, ¿sí? Pero normalmente en ciertas definiciones yo tengo que ser consciente porque los niveles de conciencia me llevan a que yo justamente ejercite el tema de mi responsabilidad respecto a lo que estoy haciendo, a lo que estoy decidiendo, ¿sí? Bien, cuando yo planifico, fíjense en que una de las cosas que me permite la planificación es que yo contribuya a la conformación de los propósitos y objetivos organizacionales, o sea, estoy pensando y estoy definiendo objetivos dentro de la organización, doy definiciones concretas de lo que quiero ser. La planificación también dicen que ocupa, no dicen ocupa en realidad un lugar muy importante dentro de lo que son las gestiones de la gerencia, ¿sí? Yo cuando estoy en actividad, en realidad estoy permanentemente planificando, definiendo mis objetivos, viendo cómo voy a cumplir, evaluando si he cumplido con esos objetivos.
En realidad, cada vez que tomo una decisión, voy a hacer uso también de un proceso de planificación, ¿sí? Para poder decidir. Bien. La planificación dice que persigue la eficiencia. ¿Por qué será eso? Dice, persigue la eficiencia en los planes organizacionales y para ello juega un papel primordial el control. ¿Por qué persigue la eficiencia la planificación? En base a todo lo que ya les he hablado hoy. Para obtener mejores resultados. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a obtener mejores resultados? Ya les dije yo antes, un ratito antes. ¿Por qué si planifico es posible que tenga mejores resultados que si no planifico? Porque al planificar se está viendo ciertas decisiones del futuro y podemos tener resultados mejores planificando que ir solamente para adelante sin antes organizarnos de una mejor manera, ¿sería? ¿Qué es lo que tenés bien definido? Bueno, ¿qué es lo que puntualmente tenés definido hacia adelante que te va a permitir todo eso? ¿Qué es lo que tenés definido en el futuro, por lo cual es probable que seas Los más eficiente? objetivos. Los Los objetivos. objetivos. Tenemos definido con claridad el objetivo. Entonces, eso en realidad ya me da la pauta de que yo voy a poder ser más eficiente en lo que hago, porque tengo claridad en lo que quiero conseguir. Entonces, estoy definiendo de manera consciente cuáles son los pasos que yo voy a dar. ¿Sí? Y dice que también produce obviamente resultados eficaces de los planes organizacionales, porque obviamente está el objetivo y si lleva el objetivo con los costos que tenía asociado, voy a ser sí o sí eficaz. ¿Sí? Siempre en la planificación yo defino un objetivo y como parte del proceso de planificación controlo, digamos, el cumplimiento de esos objetivos. No es que definí y quedé con que, bueno, llegué a donde llegué, no. Yo si planifico voy a controlar a dónde llegué y cómo llegué respecto al objetivo que yo me había propuesto, ¿sí? Bien, vamos a ver algo que me han pedido las profesoras que necesitan hoy para la clase de la teoría, que es el tema de los distintos planes que nosotros tenemos. Fíjense en que recién nosotros decíamos que la planificación, así como las decisiones, se dan en los 3 niveles de la organización, superior, medio e inferior, ¿sí? Y en cada uno de esos niveles va a haber tipos de planes específicos, ¿sí? Formatos de planes que vamos a ver ahora. Algunos de estos ya ustedes, digamos, ya lo hemos venido trabajando. En el nivel estratégico, como tipos de planes, los primeros que hemos conocido son la misión y la visión, ¿sí? Que son los objetivos que sirven de guía base, digamos, dentro de lo que van a ser las acciones de la empresa, ¿sí? Son los que me sirven de marco de referencia. Junto a misión y visión tenemos el objetivo general, que son los resultados que la organización pretende alcanzar. Decíamos hace rato con el ejemplo de comercialización que queremos abarcar un segmento de mercado internacional, ¿sí? Como objetivo general, ese sería, digamos, alcanzar el segmento internacional, que ahora lo vamos a ver después en la otra hojita, cómo se vincula este objetivo general con las metas, ¿sí? Tenemos otro tipo de planes, son las políticas, que fíjense en las políticas son declaraciones generales que guían o canalizan el pensamiento en la toma de decisiones. Acá normalmente tenemos políticas generales y políticas por cada una de las áreas operativas. Por ejemplo, una política interesante hoy por hoy en las organizaciones es la incorporación de personas con situación de discapacidad, ¿sí? De dar prioridad al ingreso de personas con situación de discapacidad. Eso es una política de la empresa, ¿sí? Dentro de las políticas también, por ejemplo, ya nosotros hemos visto el tema de la responsabilidad social. Para que la empresa ejerza los procesos de responsabilidad social, de sensibilidad o de respuesta social, tienen que estar definidos dentro de las políticas, digamos, que nos vamos a dedicar a eso.
Por eso se dice que son declaraciones generales y son un marco de acción también, ¿sí? Es lo que a mí me guía cuando yo tengo que tomar una gran decisión, sobre todo dentro de las áreas operativas. Otro tipo de planes que se dan normalmente ya dentro del nivel intermedio de la organización son los programas, que los programas es una combinación de objetivos, políticas, procedimientos, como que se junta un combo, digamos, de planes que se aplican en áreas determinadas. Así tienen, por ejemplo, los programas de capacitación de personal, los programas de comercialización, los programas de gestión de la producción, ¿sí? En donde hay todo un combo de objetivos, políticas y procedimientos. Otro tipo de plan es el presupuesto, que el presupuesto, digamos, tiene la característica que es un plan expresado en términos numéricos, es donde yo todas las acciones que defino las tengo valorizadas y tengo un valor numérico para poder comparar después, digamos, el cumplimiento del mismo, ¿sí? En el caso de las metas, son los resultados que la organización pretende alcanzar de manera más concreta. Fíjense en que nosotros como objetivo general decíamos que queremos entrar en segmentos de comercio internacional, ¿sí? Bueno, la meta específica sería que queremos tener un crecimiento de ventas del 30% durante el presente año. Fíjense en que acá yo en la meta ya especifico, digamos, numéricamente ese objetivo general, ¿sí? Lo llevo a un número que después me permita, digamos, poder comparar y ver si yo he cumplido Disculpe, con el objetivo, ¿sí? ¿qué diferencia hay entre meta y objetivo? Entre Las el metas objetivo son, general es que yo digo, voy a entrar en el mercado internacional. Es, digamos, una definición cualitativa. En el caso de la meta, ya tengo una definición cuantitativa que digo, voy a realizar un 20% de ventas en Paraguay, por ejemplo, considerando que eso es parte del mercado internacional. Un objetivo general es que yo pretendo que mis empleados tengan capacitación de primera línea, ¿sí? En el caso de la meta, yo voy a decir que en el primer trimestre tengo que capacitar al 50% de la plana gerencial de la organización, ¿sí? ¿Está más claro ahí? Lo mismo ahora van a trabajar un práctico en donde van a tener un ejemplo que van a poder ir identificando, digamos, cada una de las definiciones estas dentro de una organización concreta, ¿sí? Está, profe, Y en sí, sí. ¿está? En uno tenemos definiciones cualitativas y generales y en el otro ya tenemos definiciones numéricas y específicas, ¿sí? Más acotadas. En el caso del nivel inferior tenemos procedimientos y reglas. Los procedimientos son guías de acción que me dicen cómo hacer una actividad determinada, ¿sí? Ustedes tienen, por ejemplo, los procesos de inscripción a las materias, en donde les dicen que tienen que entrar al SIU, que se tienen que registrar hasta 24, que tienen que cargar los datos personales, que tienen que tener un mail. Bueno, ese es un procedimiento de inscripción, ¿sí? Y las reglas son definiciones muy específicas que se hacen para evitar desviaciones de lo que está establecido, ¿sí? Bueno, acá tenemos el ejemplo de que una regla es de que está prohibido fumar dentro de los espacios públicos, ¿sí? O sea, eso sí o sí sé que no lo tengo que hacer. Una regla es que no puedo copiar en los exámenes, ¿sí? Son definiciones taxativas que me dicen qué es lo que no debo hacer. No me da marco de discrecionalidad. En el procedimiento sí tengo, digamos, opciones que yo puedo hacer las cosas de una u otra manera. En la regla es taxativo. ¿Bien? Bueno, fíjense en que acá, dentro de lo que es el grafiquito tenemos distribuidos los distintos tipos de planes.
Son planes porque son guías de acción, ya están definidas específicamente las cosas que tengo que realizar en pos del cumplimiento de determinados objetivos. Que obviamente, digamos, pueden ser objetivos puntuales que están dentro del nivel inferior, del nivel medio o del nivel superior, pero siempre todos estos objetivos van a estar concatenados, ¿sí? Si bien son tareas específicas que se pueden realizar en cada una de esas áreas, esas tareas específicas siempre van a estar alineados con lo que son la misión, la visión y los objetivos generales. ¿Bien? Hoy estamos bien con el horario. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta ahí? Que vamos a llegar hasta ahí, pues después vamos a revisar lo que es la parte de planeamiento estratégico, que vamos a ver un ratito en la próxima clase. Profesora, ¿qué sería la naturaleza? La naturaleza del planeamiento, espérate, por acá puse algunas. La naturaleza del planeamiento está asociada, digamos, a lo que es la esencia del planeamiento en sí, que es esto de que me permite, digamos, trabajar con eficiencia. Es una tarea que en realidad la realizan todos los gerentes dentro de la organización, independientemente, digamos, del el cargo el que estén ocupando. Me permite conseguir resultados puntuales. Bueno, todos estos puntos, digamos, están asociados a lo que es la naturaleza en sí de lo que es la planificación. ¿Sí? Sería, ¿para qué sirve? ¿Está más claro? Exactamente, sí, sí, sí. Y son características especiales dentro de lo que es el proceso específico, ¿sí? Bien, ¿qué más? Otras dudas y consultas. Llegamos hasta ahí.